Clase 8. Divisor de voltaje. Bien, un divisor de voltaje, el divisor de voltaje más simple consiste en dos resistencias conectadas en serie. Ejemplo, R8 y R6. Esto que tenemos aquí. Esto que vemos aquí son dos resistencias en serie y que al aplicar un voltaje aquí se divide en dos voltajes, producto a las caídas de tensión que ocurren por la corriente que atraviesa a esas resistencias. Dice, los divisores de voltaje se utilizan en los casos en que los voltajes son demasiado grandes y existe la necesidad de dividir tales voltajes. En este caso, efectivamente, este dispositivo que está aquí necesita de un voltaje más pequeño aquí para entregar los 19 voltios aquí. Por lo tanto, la electrónica resuelve este problema con dos resistencias. Bien, recuerden que cuando existe un positivo y un negativo, aparece una corriente. Y esa corriente crea dos caídas de tensión, una caída de tensión en cada una de las resistencias. En total, dos caídas de tensión. Si, por ejemplo, no tuviéramos masa, no habría caída de tensión porque la corriente no podría saltar por el aire, ya que el potencial de voltaje es pequeño. Ocurriría o podría pasar por el aire si el voltaje subiría a una magnitud tal que le permitiera pasar por aire. Pero en este caso, al ser un voltaje tan pequeño y el circuito, si estuviera abierto, no podría pasar. No obstante, repito, si el circuito tiene positivo y negativo, aparece una corriente eléctrica, una corriente total, que atraviesa las dos resistencias. Recuerden, principio de conservación de la carga. Si salían 20 electrones, llegaban 20 electrones. Esto quiere decir que las dos resistencias serán atravesadas por la misma corriente, la misma cantidad de electrones. Y esa corriente creará una caída de tensión en cada una de las resistencias. Y el voltaje total será igual, aplicando ya segunda ley de Kirchhoff, a la caída 1 más la caída 2. Y aplicando ley de Ohm, la primera caída de voltaje, esta de aquí, V1, es igual a I total, es decir, la corriente que recorre el circuito, por R8. Y V2 será I total multiplicado por el valor de R6. Esas serán las dos caídas. Para saber cuál es el voltaje que hay aquí, me basta con resolver la segunda ecuación, ya que lo que necesito medir con un multímetro es colocar mi multímetro en voltios de continua, el negativo aquí y el positivo aquí, y tendría que darme un valor de voltaje que he calculado anteriormente. Y el cálculo se hace de esta forma. Tomo la I total es voltaje partido resistencia, eso lo saco de ley de Ohm. Recordando, cuando dimos ley de Ohm, recuerden que la corriente es voltaje partido resistencia. Sustituyendo todo lo que tenemos aquí, el voltaje total serían 19 voltios y la resistencia total es R8 más R6, es decir, 200 más 100, estos serían 19 partido 300, y hallando V2, es decir, sustituyendo la corriente total en esta ecuación, encontraríamos que el voltaje 2 es igual a 19 dividido 300 por 100, ¿qué es esto? Y resolviendo esa ecuación tendríamos que V2 es igual a 6.3333 voltios. Es decir, cuando yo mida con mi multímetro, ponga el negativo aquí y el positivo aquí y lo tenga en voltios, y aquí hayan 19 voltios, o sea, el portátil esté conectado, encontraré que aquí me va a reflejar esta tensión, 6,33 voltios. Es muy importante que sepan que esto es un ejemplo para tomarlo como ejemplo en el curso.
las fuentes no siempre dan 19 voltios exactos. A veces dan 19,3, 19,5, 19,4, 18,9. Y es el valor que vamos a poner aquí. Por lo tanto, es un pequeño detalle que si queremos lo más próximo posible al valor, tendríamos que medir ese valor que está aquí de voltaje. Por otra parte, si las resistencias que tenemos no son del orden del 1%, el valor también va a variar en un pequeño por ciento. ¿Por qué razón? Porque no van a ser ni 200.000 ohmios exactos ni 100.000 ohmios exactos. Pero sí va a ser muy próximo a esto. El valor que nos va a dar este cálculo va a ser muy próximo a 6.33 voltios cuando midamos en este punto. Repito nuevamente, sencillamente cogemos y decimos ¿cuál es la corriente de este circuito? Pues voltaje partido resistencia. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito serie? Pues la suma de ellas dos. Esto que está aquí. Corriente es igual a voltaje total partido la suma de las resistencias. Luego sustituimos la corriente total en V2 y hallamos el resultado, 6.33. Con esto ya le hemos dado una utilidad a la ley de Ohm y hemos resuelto nuestro primer divisor de voltaje. No obstante, no es el único método que existe. Hay otro método que es el que realmente yo utilizo en taller y considero que es mucho más sencillo que este, ya que no hay que sustituir. Veamos ese otro método. El método del taller es mucho más sencillo. Es empezando, bueno, esto que dice aquí, lo explico, empezando por la parte superior, sumamos todas las resistencias que hayan hasta llegar a masa. Por ejemplo, aquí tenemos R8 más R6 y llegamos a masa. Por lo tanto, aquí paramos. R8 más R6 es igual a 200 más 100. Eso es igual a 300 kilos. Ahora, el punto que quiero llegar es a este punto de aquí. Este punto de aquí. Si miro entre masa y este punto, ¿cuánto hay de resistencia? Pues hay solamente 100 kilos. Entre el punto que quiero medir y masa solamente tengo 100 kilos. Por lo tanto, el valor de la suma total lo divido entre este valor. Y me queda 300 que hallé dividido 100. 300 entre 100, eso me da un valor de 3. Y ahora cojo los 19 voltios y los divido entre ese valor que me dio, entre 3. Y esto me da 6,33 voltios. Esto no es otra cosa que aplicar la misma ley de Ohm, pero de otra forma. Así que no vayan a pensar que no es ley de Ohm. Esto es ley de Ohm igual, lo mismo. Lo único que abreviado para trabajar en un taller. Repito, el método es muy sencillo. Si tomamos y empezamos a sumar la resistencia que hay del positivo al negativo, contamos 200 más 100 y llegamos al negativo. Por lo tanto, 200 más 100 son 300 kilos. Luego, ¿dónde quiero medir? En este punto. Pues de este punto a masa, ¿cuánto hay? 100 kilos. Pues el valor anterior lo divido entre ese valor. 300 dividido 100. Eso da un valor de 3. Y ahora digo, 19 dividido 3 es igual a 6.33. Como ven, este método es mucho más sencillo y fácil para aplicar en un taller de electrónica, ya que con una calculadora mínima no hace falta ni utilizar ninguna otra cosa. Pero cualquiera se podría preguntar, ¿y si tenemos 3 resistencias? ¿Cómo lo resolvemos? Veámoslo en otro ejemplo. En este caso haremos exactamente lo mismo que en el método anterior. Sería de positivo a negativo, ¿cuánta resistencia hay? Pues sería 75 más 21 más 3,48. En total, R3 más R2 más R1. 95,98. Es decir, de positivo a masa hay 95,98. Pero ahora tenemos dos voltajes. Este de aquí y este de aquí. Bien, pues 95,98, si quiero este voltaje,
lo divido entre lo que hay de este punto a masa. ¿Cuánto hay? 3,48. Bien, pues 95,98 dividido 3,48 es igual a 27,58. Y ahora los 19 voltios los divido entre 27,58 y eso me da 0.6889 voltios. Esto que tenemos aquí. Ese es el voltaje que tendremos en V1. Ahora, para hallar V2, que es la diferencia con lo que teníamos anteriormente. Sencillamente seguimos el mismo concepto, sumamos lo que hay de positivo a masa, ya nos dio 95,98 y ahora veo de V2 a masa ¿cuánta resistencia hay? Pues hay 21 más 3,48. 21 más 3,48, esto da 24,48. Por lo tanto, 95,98 lo divido entre 24,48 y eso me da un total de 3,920. Por lo tanto, 19 dividido 3,920 me da un total de 4.85. Es decir, en este punto tengo 4.85 voltios y en este punto tengo 0.6889 voltios. Con esto ya tengo los dos voltajes y una forma muy sencilla de resolver esta avería. Prácticamente no es necesario seguir explicando más sobre este tema, ya que lo tocaremos mucho a lo largo del curso. Haremos muchas divisiones y haremos muchos cálculos con relación a los circuitos para ver los diferentes voltajes. Así que por ahora lo dejamos en este punto.